En medio del árido desierto del sur de Perú, donde el calor parece fundir la arena y el viento apenas se atreve a mover los granos de polvo, existe un territorio donde la tierra misma se convirtió en un lienzo. Un lienzo tan vasto y preciso, que solo puede apreciarse desde el cielo. Allí, sobre una extensión de más de 500 kilómetros cuadrados, se trazaron cientos de figuras. Animales, líneas rectas, espirales, trapezoides, caminos que no conducen a ningún sitio visible, y formas que parecen mensajes destinados a alguien que observa desde lo alto. Ese lugar se llama Nazca. Y durante décadas, sus líneas han desafiado las explicaciones convencionales, generando una mezcla de admiración, desconcierto y misterio. Nazca no es solo un nombre arqueológico. Es un testimonio de una civilización que, entre el año 200 a.C. y el 600 después de Cristo, dominó un entorno hostil y dejó una huella indeleble sobre la superficie del planeta. Pero lo que más asombra de este legado no es su antigüedad, sino su propósito. Porque, aunque los científicos han logrado determinar cómo fueron hechas las líneas, aún no hay un consenso absoluto sobre por qué. La historia de las líneas de Nazca comienza con el descubrimiento moderno del lugar. Aunque los habitantes locales conocían su existencia desde siempre, fue en 1927 cuando el arqueólogo peruano Toribio Mejía Shespe las observó desde unas colinas cercanas. Sin embargo, su verdadera dimensión se reveló una década después, en 1939, cuando el arqueólogo estadounidense Paul Kossoff sobrevoló la zona y quedó impactado por lo que vio. Desde el aire, las líneas formaban figuras reconocibles. Aquel momento fue tan revelador que Kossoff las llamó el libro de astronomía más grande del mundo. Desde entonces, comenzaron las teorías. Algunas buscaban explicar su función desde una perspectiva religiosa. Otras, desde la ingeniería o la astronomía. Y otras, desde la imaginación. Pero más allá de las interpretaciones, hay una verdad que todos los investigadores comparten. Las líneas de Nazca son una obra humana, construida con una precisión asombrosa para su época. El terreno de Nazca es una pampa desértica cubierta por piedras oscuras, teñidas por la oxidación. Debajo de esa capa superficial, el suelo es claro, casi blanco. Los antiguos nazcas aprovecharon esa diferencia de color para crear contraste. Al retirar las piedras oscuras, las líneas más claras quedaban al descubierto, formando trazos que, incluso después de siglos, permanecen intactos. No hay muros, no hay pinturas, solo un juego de sombras naturales y líneas cuidadosamente esculpidas en la tierra. Uno de los aspectos más fascinantes es su escala. Algunas figuras miden más de 200 metros de longitud. El colibrí, por ejemplo, tiene casi 100 metros de envergadura. El mono, con su cola en espiral, abarca más de 90 metros. Y el pelícano se extiende por casi 285 metros. Pese a su tamaño, los trazos son uniformes, simétricos y precisos, como si hubiesen sido diseñados con instrumentos de medición moderna. ¿Cómo logró una cultura precolombina semejante nivel de exactitud? La respuesta, según la arqueología, está en la planificación. Los nazcas utilizaban estacas de madera y cuerdas para mantener la rectitud de las líneas. Los hallazgos de postes antiguos en varios puntos lo confirman. También se sabe que algunos trazos se orientan siguiendo la posición del Sol y de ciertos astros durante el año. Pero incluso con esas herramientas simples, el resultado sigue siendo desconcertante. Un conjunto de figuras visibles solo desde el aire, siglos antes de que el ser humano pudiera volar. Durante los años 40 y 50, la investigación más profunda vino de la mano de una mujer alemana, Maria Reiche, una matemática y arqueóloga que dedicó más de medio siglo de su vida a estudiar, limpiar y proteger las líneas. Reiche creía que el conjunto tenía un propósito astronómico, que era una especie de calendario gigante para observar los solsticios y los ciclos agrícolas. Y, aunque su teoría fue discutida, su trabajo resultó crucial para conservar uno de los patrimonios más frágiles y misteriosos del mundo. Las líneas de Nazca, vistas desde un avión, parecen mensajes congelados en el tiempo. Algunos las interpretan como caminos ceremoniales, otros como representaciones de constelaciones. Y también existen hipótesis más simbólicas. Que eran ofrendas a los dioses, una forma de comunicación espiritual con las deidades del agua y la fertilidad, elementos vitales en una región donde las lluvias son casi inexistentes. Nazca es un desierto seco, donde pueden pasar décadas sin una sola tormenta. En ese entorno hostil, la supervivencia dependía completamente de la gestión del agua. Por eso, los nazcas construyeron los puquios, un sistema de acueductos subterráneos que todavía funciona.
Estos canales, formados por túneles y espirales excavadas en la tierra, dirigían el agua desde los manantiales subterráneos hacia los cultivos. Es posible que las líneas estuvieran vinculadas con este mismo principio de conexión entre el cielo y la tierra, entre la necesidad y la esperanza. La ciencia moderna ha ayudado a descifrar parte de este enigma. En las últimas décadas, estudios satelitales y escaneos con drones han permitido trazar mapas tridimensionales de la Pampa. Se han identificado más de 1,500 geoglifos, algunos descubiertos recientemente. Muchos de ellos son simples líneas rectas o figuras geométricas, pero otros representan animales específicos: el perro, el mono, el pez, la araña, el colibrí, el cóndor. Todos ellos, animales con significados simbólicos en la cultura andina, asociados con el agua, la fertilidad o los cielos. Un dato curioso es que, en su mayoría, las figuras están hechas con un solo trazo continuo, como si fueran dibujadas de un solo gesto. Esa característica hace pensar que no eran solo imágenes, sino caminos. Varios arqueólogos sostienen que los antiguos caminaban sobre las líneas como parte de rituales. No las veían desde el cielo, sino que las vivían desde el suelo. Las recorrían como si cada trazo fuera una ofrenda. Con el paso de los siglos, la civilización nazca desapareció. Las líneas quedaron abandonadas, cubiertas parcialmente por el polvo y la arena, pero sin borrarse. El clima árido, sin lluvias ni vegetación, ayudó a preservarlas durante más de 1500 años. Sin embargo, esa misma fragilidad las hace vulnerables hoy. Cualquier vehículo, excavación o construcción puede dañar en segundos lo que resistió siglos. En 1994, las líneas de Nazca fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en reconocimiento a su valor arqueológico y simbólico. A partir de entonces, el gobierno peruano implementó medidas de protección y vigilancia. Pero el peligro sigue latente. El turismo no controlado, la expansión urbana y los desastres naturales amenazan constantemente su integridad. Uno de los incidentes más recordados ocurrió en 2014, cuando un grupo de activistas del medio ambiente colocó una pancarta sobre una de las figuras más emblemáticas, dejando huellas irreparables. El suceso desató indignación mundial y evidenció lo delicado que es conservar este patrimonio. Más allá de su fragilidad física, el verdadero misterio de Nazca sigue siendo su significado. Cada teoría científica parece explicar solo una parte del todo. Para algunos, las líneas eran mapas astronómicos. Para otros, rutas ceremoniales. Y para otros más, símbolos religiosos. Lo más probable es que fueran todas esas cosas a la vez. Un lenguaje visual complejo, una cosmovisión trazada en el suelo, donde el arte, la fe y la ciencia ancestral se fundían en una misma expresión. El antropólogo Joan Reinart, quien dedicó años a su estudio, propuso una interpretación integradora. Las líneas estaban vinculadas con los rituales del agua y la fertilidad. Según sus investigaciones, muchos geoglifos se alinean con montañas o fuentes de agua. En una tierra donde la vida dependía del líquido invisible que corría bajo el suelo, rendir culto al cielo era, en realidad, una súplica a la tierra. Cuando uno observa las líneas de Nazca desde el aire, se siente una mezcla de humildad y asombro. Es imposible no imaginar el esfuerzo de una comunidad entera moviendo piedras, midiendo distancias y trazando figuras que jamás podrían ver completas. Ese acto en sí mismo es un testimonio de fe. No una fe religiosa en el sentido moderno, sino una creencia profunda en la conexión entre el ser humano y su entorno, en la idea de que la Tierra y el cosmos están unidos por un lenguaje común. Nazca nos habla de una inteligencia distinta, no tecnológica, pero sí cósmica. Una inteligencia que comprendía los ciclos naturales y los representaba con precisión matemática. Porque aunque hoy tengamos satélites, drones y software de modelado 3D, seguimos sin entender completamente el pensamiento que dio origen a esas líneas. Algunos investigadores, utilizando métodos de datación y análisis del terreno, han demostrado que las líneas no se hicieron todas al mismo tiempo. Algunas son mucho más antiguas que otras. Eso sugiere que el proceso de creación duró siglos, y que las generaciones posteriores continuaron la tradición sin modificar las figuras anteriores. Es decir, Nazca no fue un proyecto de un solo momento, sino un legado cultural transmitido durante cientos de años. En ese sentido, las líneas de Nazca son más que arte o religión, son memoria. Memoria grabada en la piel del desierto. Cada línea, cada curva, es una palabra en un idioma que aún no hemos aprendido a leer por completo. Pero incluso en medio de la incertidumbre, hay algo claro. El mensaje de Nazca no era para los dioses del cielo, ni para seres de otros mundos.
Era un mensaje de los hombres hacia sí mismos. Una forma de recordar que, en un entorno hostil, la cooperación y la creencia compartida podían sostener una civilización. El desierto peruano sigue ahí, silencioso, bajo el sol implacable. Los aviones turísticos sobrevuelan sus figuras y los visitantes, desde las torres de observación, tratan de distinguir las formas en el suelo. Pero lo que ninguna cámara puede capturar es la sensación de eternidad que emana del lugar. Cada línea parece susurrar una pregunta que aún no sabemos responder. ¿Por qué lo hicieron? Tal vez nunca tengamos una respuesta definitiva. Tal vez esa sea la verdadera enseñanza de Nazca, que el misterio no siempre está hecho para resolverse, sino para recordarnos que el conocimiento tiene límites, y que más allá de esos límites comienza la fascinación. Las líneas de Nazca no son un rompecabezas, sino una conversación inacabada entre el pasado y el presente. Una conversación que nos obliga a mirar el cielo, no para buscar respuestas, sino para entender que el acto de mirar ya es, en sí mismo, un símbolo de nuestra naturaleza humana. Porque quizás, lo que los antiguos nazcas trazaron en la tierra no fue un mensaje para los dioses, sino un reflejo de su propio deseo de trascender. De dejar una marca visible para quienes vendrían después. Una marca que dijera, estuvimos aquí, comprendimos el mundo a nuestra manera, y quisimos que el cielo lo supiera. Y así, bajo el sol del mediodía, las líneas continúan resistiendo al tiempo. Inmóviles, silenciosas, pero vivas. Porque cada trazo guarda una historia, y cada historia guarda un misterio. El mensaje oculto del desierto peruano sigue ahí, esperando a ser escuchado.